Salmo 10. Salmo 10 lo hemos titulado Dios, no me abandones en medio de los malvados. Es el título que le hemos puesto hoy día al Salmo 10 y vamos a encontrar que la versión de los 70. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la versión de los 70? No me digan que no es la de la 69. La versión de la 70 o conocida como la Septuaginta es la versión que se hizo más o menos en ese promedio de 400 años antes de Cristo, cuando había una gran colonia judía en Alejandría. Y la mayoría de ellos hablaba griego, no hablaba hebreo. Así que querían una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, e hicieron esta majestuosa traducción, ¿no?, en más o menos 70 semanas por 70 ancianos. De ahí el nombre que esta traducción es conocida como la traducción de los, obviamente, de los 70, pues, ¿no? La traducción de los 70 o Septuaginta. Si ya tienes la idea, apúntalo, porque si vas a leer libros cristianos, si vas a escuchar de repente videos, muchas veces vas a escuchar decir, y la versión de los Septuaginta dice, ¿qué es eso? Ya sabes que es una traducción del del hebreo al griego. Es tan poderosa esta traducción que incluso en las sinagogas en la época de Jesús no utilizaban el hebreo, utilizaban esta versión, la versión de los 70, y muchas de las frases de Jesús no son sacadas del hebreo, son sacadas de la Septuaginta. Es una traducción interesante. Y esta versión de la Septuaginta vio que el Salmo 9 y el Salmo 10 tenían una unidad interesante, y esta unidad interesante lo que hizo finalmente era tener como una especie de acróstico. Así que por eso es que ellos la unen, y aquellos que utilizan la Septuaginta para hacer una traducción al español o al inglés, tienen por eso una diferencia con las traducciones que salen del hebreo, porque las que salen del hebreo es Salmo 9, Salmo 10, Salmo 11, pero las que vienen de la Septuaginta es Salmo 9 y ahí tienen la 10, y el Salmo 11 recién es la 10, y por eso es que hay una diferencia entre el número de salmos, solamente como una anécdota, ¿no?, para que lo tengan en cuenta. Esta versión de los 70, los une y hace un solo salmo, interesante. Este salmo hace la descripción de un hombre que no tiene a Dios, un hombre que no tiene ni teme a Dios y hace uso de su poder para abusar de la gente. Por otro lado, también describe a la persona que escribe el salmo como el afectado de este tipo de personas y pone de manifiesto, Señor, ¿tú qué tienes que hacer en este caso?, ¿no? Y hoy veremos una especie de tomografía, radiografía del hombre perverso, del hombre malo. Dos temas interesantes entonces que podemos rescatar en todo este salmo. Primero, el salmista lamenta la aparente, así como no me preocupo de esto, ¿no?, despreocupación de Dios por las aflicciones de este hombre. El salmista escribe y se siente afligido. ¿Por qué? Porque hay un agraviante sobre esto. El malo triunfa, el malo hace daño y aparentemente le va todo bien. A pesar de que es blasfemo, orgulloso, pedante, a pesar de que es un profano, de que es un impío, aparentemente en toda su vida todo le va súper bien. Y como todo le va bien, entonces él pregunta, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dos, finalmente el Salmo termina confiando en la justicia que Dios pondrá sobre los malos. Señor, tú harás justicia. Tú me salvas, me pides que yo haga cosas, entonces yo inclino mi corazón a hacer tu justicia, a hacer tu obra, pero viene este hombre que no te busca y me hace daño, hazme justicia, Señor. Interventu. Este salmo, como los otros, no tiene un encabezado que diga por qué fue escrito, simplemente está allí. De ahí que la Septuaginta la junta justamente con el Salmo 9 porque encajan perfecto. Pero no es el único salmo en lo que sucede. En otros salmos pasa algo muy similar. Los salmos son como canciones y estás en el salmo y de repente dices, el Salmo 19, ahora vamos al 28 y pum, encajan perfecto. Y ahora mete el 119 y pum, encaja perfecto. Así que los salmos han sido creados como para poder hacer una especie de popurrí de canciones en alguna manera. Y en este salmo encontramos que existe la misma idea. Pero lo que sí encontramos es una abundancia de géneros. Interesante, porque a la introducción de los salmos vimos que los salmos están escritos por géneros. Y uno de los géneros es que es acróstico. Acróstico es porque si junto el Salmo 9 con el 10 aparentemente hay un acróstico del abecedario hebreo, ¿no? Pero cuando lo traduces al griego y después al español, ya se pierde.
Así que pues queda como anécdota otra vez. 2, lo que sí vamos a encontrar es que el salmista clama, pide a Dios, Señor, por favor, ¿qué vas a hacer? Así que hay una súplica personal, una súplica, un ruego del salmista. Y 3, imprecatorio. ¿Alguien sabe qué significa imprecatorio? ¿Qué hace imprecación? No sé. Imprecatorio es deseo de venganza. ¿Y por qué le pongo eso y no le digo deseo de venganza? ¿Por qué? Porque muchas veces en los salmos y repetidas veces el salmo va a utilizar este concepto de imprecatorio. Por eso es que lo suelto ahora. Yo te suplico que lo apuntes ahí en tu boletín. Tienes una hoja ahí para hacer tus apuntes. Imprecatorio significaría deseo de venganza. Y los salmos son canciones. Y las canciones son los poemas. ¿Qué es lo que más expresan? Amor, odio, sentimiento, ¿verdad? Y entre ellos la venganza, que es un tipo de sentimiento. ¿Quién de ustedes en algún momento no ha escuchado una canción y se ha sentido identificado con esa canción? ¿Verdad? Y se ha sentido como pareciera que hablara de mi corazón cuando canto, y se convierte en su himno por un tiempo en su vida, sobre todo en la etapa así de la adolescencia, ¿no? Que medio se enamoran de alguien y después quedan desolados, defraudados, que creen que su vida ya no tiene sentido. ¿Alguna vez le ha pasado a alguien aquí? Sí, ¿no? Me imagino. A otros no quiere levantar la mano porque es muy comprometedor de repente. Entendemos. Pero ahí tú escuchas canciones que después dices, ¿cómo puedo cantar esa canción? Otra vez, esa canción, ¿cómo era, Carlitos? Rata de 3 patas, cucaracha de no sé qué cosa, y le deseas lo peor a esa persona, ¿no? Y en esa canción tú cantas y la cantas y sientes esa cosa adentro. Y alguien que ve tu dolor dice, está hablando por la herida, ¿verdad? Y está cantando eso por la herida, déjalo que se le va a pasar. Es justamente la idea de los salmos. Hay salmos de venganza. El salmista se siente oprimido, aplastado, subyugado, se siente afectado en su vida a pesar de su devoción por Dios. Y entonces, Señor, interven y sácalos de la ecuación, sácalos del cuadro, sácalos de aquí de mi vida. No quiero verlos más, Señor. Esta es la idea del salmo y a esto se le llama imprecación. ¿Ya está? ¿Está clarísimo? Así que ya saben, de repente en otros salmos estamos hablando y dice, este momento es imprecatorio, ¿no? La imprecación del salmista. Bueno, lo que sí vamos a ver es que este salmo tiene 4 partes. 1, queja. 2, descripción. 3, clamor. Y 4, confianza. Queja con Dios. Aparentemente Dios no hace nada, así que él se queja. ¿Se queja de quiénes? De los malvados, y hace una descripción total de los malvados, como los ve él, y entonces clama a Dios, parte 3, para que Dios intervenga y tome acciones en ese momento, y finalmente él confía que Dios lo va a hacer. Termina confiando en Dios. Este salmista confía plenamente en el poder de Dios. El verso 16 creo que ilustra la idea aquí, dice, Jehová es rey. ¿Por cuánto tiempo es rey el Señor? Eternamente es rey Dios. Ok, y si Él es rey eternamente, ¿qué ser humano podría estar con Él y ser rey con Él? Nadie. Por eso es que dice, de su tierra han perecido las naciones, desaparecido las naciones. Surge una nación y desaparece. Otra nación y desaparece. Babilonia, los persas, ¿no? Los asirios. Ahora tenemos un poder mundial, Estados Unidos. Pero como todos saben y nadie tiene que ser adivino, se le está acabando el tiempo a Estados Unidos. Ya está dejando de ser poder, ¿no? O sea, si tú ves la historia, ves los periódicos y te das cuenta que el poder está menguando. ¿Por qué? Porque no hay poder que dure para toda la vida. El único poder que dura para siempre es el de Dios, el del Señor. Correcto. El salmista expresa lo que muchos sienten, como tú y como yo. No entiende por qué, si Dios es bueno y poderoso, Dios está sentado en su trono, y yo soy su hijo, o por lo menos estoy buscándole y estoy en aflicción, ¿por qué no intervienes? ¿Por qué no actúas de una vez? ¿Por qué no entras en acción ya? Eso es lo que el salmista va a empezar diciendo, y justamente es la queja del salmista. Si creemos que es David, David está quejándose con Dios. Verso 1 y verso 2 pregunta, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, bueno, él mismo, ¿no? Lo primero que encontramos acá es, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Es como decir, aparentemente Dios se fue de vacaciones y se olvidó. Y yo estoy acá sufriendo
y Dios está bien chévere en la playa comiendo su coco, ¿no? Viendo los tiburones y paseando, qué sé yo. Y yo estoy acá padeciendo, estás lejos, estás tan lejos que ni siquiera tienes idea de que yo estoy sufriendo. Y te escondes, esta es una acción diferente, ¿no? Te escondes, estás lejos, estás despreocupado. Te escondes, no, yo no quiero meterme en tu problema porque es muy difícil es tu problema, mira. Es tan complicado que mejor me hago el loco. Yo creo que los seres humanos hacemos eso, ¿no? Estamos pasando por ahí y vemos que alguien, no, con él ojalá que no se me cruce, que no se me cruce. ¿Por qué? Porque involucrarme en su problema es tan difícil. Mejor no me meto con esta persona. ¿Tú crees que Dios hace eso? ¿Qué problema Dios no podría solucionar? No hay ninguno que no pueda solucionar. Dios puede solucionar todos los problemas, porque dice en el Evangelio, no hay nada imposible para Dios. Evidentemente, Dios creó el universo, Él sostiene el universo, Él sabe cómo funciona el universo, y Él puede hacer los cambios que quiera, no hay nada imposible para Él. Pero yo, que soy alguien creado, sí veo que es difícil porque no sé cómo hacerlo, y digo, no es imposible. Pero Dios dice, ya está, para mí es posible. No hay nada imposible para Dios. Él piensa que Dios se está escondiendo en el tiempo más difícil de su vida. No dice en el tiempo de pena, en el tiempo de desesperación, en el tiempo de tribulación, en el tiempo de más aflicción. ¿Has leído tú que se habla del apocalipsis, de la tribulación, la gran tribulación? No dice los tiempos difíciles del planeta. Creo que tiempos difíciles tenemos ahora, ¿no? Son ya casi como Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? Los últimos tiempos serán así como Sodoma y Gomorra. La perversión aumentará. La gente no pensará más en Dios, hará cada uno como bien le convenga y quiera. Así será los últimos tiempos. Se multiplicará la homosexualidad y la perversión del corazón del hombre cada vez será más intenso. La impiedad se aumentará y no hay quien lo impida. Solo una pequeña luz, fragmento de luz que pasa por la ventana cuando la abres, llega al corazón de un segmento del mundo. Y es Jesucristo a través de su iglesia. Y eso impide que el mundo termine todavía, porque queremos seguir alumbrando algunos corazones que todavía están en tinieblas y Dios está llamando para que pasen a su luz. ¿Sí o no? Nosotros somos la iglesia. Dios ha mandado a su Espíritu Santo y a su iglesia para que le diga al fornicario, deja de fornicar. Para que le diga al adúltero, deja de ser infiel a tu pareja, regresa a tu casa. Para que el que está consumiendo droga le digamos, deja esas drogas en el poder del Señor y se libre en Cristo Jesús y ven a la vida eterna. Somos los hijos de Dios que oramos para que no haya guerra. Somos los hijos de Dios que oramos para que nuestra nación sea bendecida. ¿Amén o no? ¿O estás orando, no? Amén. Mira, en una situación dificilísima, Dios ha comenzado a cambiar las cosas en nuestro país. No ha mejorado del todo, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido ese ritmo anterior? ¿No es acaso la oración del justo que está cambiando las cosas? La gloria es no es la suerte, no es que un hombre con un manejo político increíble, alguien que tenga autoridad, no, hermano, olvídate, demos la gloria a quien corresponde, la gloria es de Dios. Los hijos de Dios somos ese pequeño haz de luz que todavía impide que la maldad de este mundo se propague a niveles increíbles, pero dice la palabra de Dios que llegará el día en que seremos quitados de este mundo. El Espíritu Santo dejará de obrar a través de la iglesia y entonces, como no habrá luz que impida que las tinieblas avancen, las tinieblas entonces se desbordarán y avanzarán y será peor, lo que habrá será como nunca antes se ha visto. Si lo que tú escuchas y ves en la televisión te espanta, lo que ves en el periódico te aterra, en esos tiempos no querrás ni siquiera escuchar nada. Será horrible. La perversión se multiplicará porque no hay quien ore a Dios, no hay quien clame a Dios para que no se haga. Y a eso se le llama tribulación, tiempos espantosos. Por lo tanto, en ese concepto, si lo rescatamos y lo traemos acá, Él no está diciendo tiempos difíciles. Está diciendo en el momento más angustioso de su vida, en el momento más terrible de su vida, en el momento en que no sabe qué hacer, que se le acabó el camino, que ya no, su balón de oxígeno está en casi cero, que su bolsillo está vacío y con hueco, que ya está comiendo el arroz de la semana pasada con colón. En el momento más difícil de su vida, que tal vez su familia está enferma, que él no sabe qué hacer, está sin trabajo, en el momento más angustioso que se encuentra en depresión, él busca a Dios y aparentemente Dios
Se ha ido a Haití a pasear, a tomarse un cafecito. Se ha escondido. Acá el concepto es que no es que tanto Dios esté muy lejano, ¿sabes? Sino que la idea es que Él se siente huérfano. Es decir, Señor, si tú estás tan lejos y tú estás escondido, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Este es el concepto que el salmista está exclamando. ¿Qué va a ser de mi vida si tú no estás? Así que lo que está pronunciando aquí el salmista evidentemente es un concepto de intimidad, de relación con Dios, de conexión con Dios, de alguien que ama al Señor verdaderamente. Antes que conozcas a Dios, ¿verdad que hacías lo que querías? Y incluso cuando hacías lo que querías te sentías mal, qué sé yo, pero luego veías que el resto también lo hacía, ¡ay! Y seguías haciéndolo. Y tu conciencia te reclamaba, pero tú como aquellos que no conocen a Dios y entran a fornicar por primera vez, se sienten horribles al siguiente día, pero después de un mes, después de 800 fornicadas, ya no le importa. Todo el mundo lo hace. Pero cuando venimos a Dios y nos hace ver que este templo, este cuerpo no es nuestro, que es de Él, y que no debemos usar nuestro cuerpo para como querramos, como placer, sino para darle gloria a Él, entonces nos sentimos humillados, nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida a Dios. ¿Amén? Yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Yo no puedo dejar que mi mente vuele como quiera. Tengo que traer mis pensamientos cautivos a Cristo Jesús. Y eso me obliga a tener una intimidad con Dios, una relación con Dios, una comunión con Dios, una forma de vida diferente. Dios está reclamando a sus hijos que regresen a Él del cautiverio del pecado y que sean libres en Él, pero Él pide obediencia. Más que sacrificios, Dios exige obediencia. Si verdaderamente me amas, tienes que obedecerle. Si verdaderamente amas a Dios, tenemos que obedecer a Dios. Esa intimidad te debería llevar a una relación tan fuerte, tan aguda, tan intensa, tan estrecha con Él, que si Dios no estuviera en el cuadro, tú dirías, ¿y qué? Pero si te vas tú, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Recuerdan a Pedro? Cuando Jesús preguntó, ¿quiénes dicen que soy yo? Y comenzaron a dar varias alternativas, no, el profeta, el que había de venir. Y Pedro se levanta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después él le dice, y si tú no estuvieras, ¿qué haríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos Dios? Sin ti yo no haría nada. Ese es el concepto de una relación con Dios. ¿Dónde está tu vida sin Dios? ¿Todavía es fácil tu vida sin Dios? Tal vez tu intimidad con Dios no es profunda como la del salmista. Todavía puede ser tu vida, ay, verdad, hay que orar, ¿no? Han pasado 35 días, no importa, hoy día sí voy a orar. Tal vez no lees la Biblia todos los días y dices, verdad, hay que leer, qué pesado abrir la Biblia. ¿No? Le sacas el polvo del mes que no has leído nada y lees. Tal vez si eres así todavía tu comunión con Dios no es como la de este salmista, que está preocupado si Dios no está en su vida. Dios te está llamando en esta hora a que regreses a Él, que vengas a Él, te preocupes, te sobreesfuerces para encontrarte con Dios. Todos los días de tu vida, en cada momento de tu vida. Y Él ve al arrogante acá y lo llama malo. En el versículo 2 se siente que el malo sale victorioso de sus maldades. El inicuo, el malvado, aquel que no tiene temor de Dios viene y me hace daño. Señor, yo estoy aquí en aflicción, estoy padeciendo, es un arrogante, pero viene contra mí. Sin embargo, termina este versículo 2 como si terminara con el Salmo. Será atrapado en los artificios que él mismo creó, que ha ideado. El arrogante, el soberbio, el que cree que tiene poder, que tiene influencia, que tiene sagacidad, que tiene fuerza, ¿no? Que se cree, hay gente que es muy inteligente y porque es muy inteligente se cree que es superior al resto. ¿Has conocido a alguien así o no? Que normalmente son muy arrogantes, ¿no? O sea, no le puedes preguntar ni la hora, ¿no? ¿Y tú por qué me preguntas la hora a mí, no? Pregúntale a otro. Gente muy soberbia, ¿no? ¿Por qué? Porque creen que son superiores al resto. Es una raza alterna son ellos, ¿no? Son diferentes. Pero Dios dice aquí, ¿recuerdan el Salmo anterior? El Salmo terminó diciendo de esos hombres, a Dios, muéstrales que ellos no son dioses, ¿ah? ¿Qué son? Solamente son seres humanos. Son solo hombres. Y que no tienen más autoridad en el mundo que cualquier otro ser humano. Son solo seres humanos. Eso es todo lo que somos. Polvo y tierra, hermano.
serás más inteligente, más poderoso, tendrás más plata, más influencia. Habrás nacido pues en cuna de oro, tendrás todo lo que quieres, pero el corazón igualmente necesita a Dios. Porque si David fue el que escribió esto, ¿qué tipo de hombre era David? ¿No era un rey? Era un rey, no era un reycito por ahí, era un rey, el rey David, o sea, era un hombre poderoso. El tipo podía conquistar naciones. Pero antes de salir a la batalla, que eran enemigos de Dios, él iba a conquistarla. En un momento, pare, alto, quieto todo el mundo. Pero señor, hay que ir. No, ya tenemos la estrategia. No, esperen, no. Pero hay que salir. No, quietos. Y se iba. ¿Y qué hacía? Señor, ¿iré por la derecha o iré por la izquierda? Porque por los dos lados gano. Y el Señor le dice, no, yo quiero que te quedes quieto y te quedes bajo los árboles. Pero si yo soy guerrero, a mí me gusta hacer esto. No, te quedas bajo los árboles. Quédate ahí para manifestarte mi poder. Y entonces él se queda ahí y Dios manifiesta su poder y le da victoria. A veces así, y a veces le dice, ve por la derecha, y a veces oye, pero si es un hombre con poder, tiene ejército, tiene poder, tiene dinero, tiene inteligencia, es un hombre muy poderoso. ¿Por qué tiene que consultarle a Dios? Porque es un hombre temeroso de Dios. ¿Y de dónde lo sacó Dios a David? Dice, detrás del rebaño. Ahí donde nadie lo veía, donde era incierto, el tipo nadie lo conocía. ¿Él qué hacía allí? Adoraba a Dios, pastoreaba todo el día, cantaba al Señor. ¿No? ¿Qué cantaba? De repente cantaba el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor. Y sus ovejitas ahí, tu concierto con sus ovejitas, él adorando a Dios en medio de la naturaleza. Ese era David. Y cuando fue rey, David seguía siendo David. Él sabía de dónde lo sacó Dios. No había vanidad en su corazón. Y cuando se subió, tuvo que pagarlo con creces. Cuando se le subió el ego, tuvo que pagarlo lamentablemente con creces. Y otra vez, se humilló. Un corazón conforme al corazón de Dios. Ese corazón quiere Dios de ti. Humillado, postrado a los pies de Dios. Y no importa si tienes, no importa si no tienes, no importa si sabes o si no sabes, ante Dios, ¿cómo tenemos que estar? Humillados, postrados. Porque el soberbio, Dios lo ve de lejos y terminará siendo un agresor, un hombre malo que no quiere buscar a Dios, termina siendo alguien que afecta al resto que está a su alrededor y terminará enredado en los males que ha creado. Eso le va a pasar al hombre malo. El hombre malo busca hacer el bien o el mal, obvio, el mal, ¿no? Entonces dice, voy a hacerle el mal así, le voy a hacer asá, cuando venga le voy a decir esto, y entonces voy a mandar un mensaje, y le voy a hablar acá, voy a dejar esto acá, una trampita acá. Entonces tú vienes todo campante, ¿no? Y tú estás confiando significa que estás orando, que tienes intimidad estrecha con Dios. Entonces Dios dice, un momentito, para, y tú, algo me dice que pare. Ahora derecha, marcha, alto, ¿no? Izquierda. Y miro y se cae el otro. Y le digo, ¿por qué se cayó? Ha caído en la misma trampa que él me había hecho a mí. Y yo, ¿por qué no caí? Porque fui obediente. Es muy simple, ¿verdad? Les estoy haciendo una especie de acá de charada esto, pero es lo que sucede. Porque si estás íntimamente relacionado a Dios, te aseguro que Dios sí te habla. ¿Amén o no? Dios sí te habla. Y cuando escuche la voz de Dios, obedece la voz de Dios. Otra persona que se encontraba tal vez como este salmista era Job. En medio de su angustia dice, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tus enemigos? ¿Por qué me tienes así? ¿Por qué es que no te veo? Yo no he hecho nada, dice Job. Yo no he hecho ningún mal y he perdido todo, y encima mis amigos vienen y en lugar de consolarme me acusan. Yo les digo que no he cometido pecado y dicen, eres un insolente, eres un soberbio, arrepiéntete. Digo, estoy en angustia, ¿dónde estás? Porque te escondes de mí. Acá encontramos a este hombre. Luego también encontramos a otro personaje en el Antiguo Testamento. Este personaje es el director de alabanza en ese tiempo. El director de alabanza se llamaba Asaf. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba? Asaf, aquí está Asaf. Y Asaf tuvo un problema. Él era alguien que adoraba, tocaba, cantaba y dirigía la congregación en la adoración, creaba música, recogía música, interpretaba la música, le daba la adoración a Dios y la gente escuchaba con él y adoraban a Dios. ¿Qué tal, Pero él salía y no tenía para el pasaje, no le alcanzaba para el menú.
¿sí? Iba a su casa y no tenía a veces para pagar la luz. Estaba, pero ¿cómo decimos? Chihuán. ¿No? Asaf estaba chihuán. Y entonces él sale un día a alabar a Dios y ve que pasa el soberbio, el arrogante, el altivo, y pasa en su carrazo. Y todo lo mira. Y que está gordo, está vivo, y sus hijos parecen hijos de toros, están enormes sus hijos, los mejores colegios, se da los deleites que quiere. Y entonces Asaf lo ve, se compara, lo ve, se compara. Yo busco a Dios y no tengo nada. Él no busca a Dios y está bendecido, y entonces le da chukaki. No entiendo, dice. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Tú puedes creer que un hombre de Dios tenga envidia? ¿Sí? ¿No? ¿Un hombre de Dios tendrá envidia? Ya había varios envidiosos por ahí. Pero aquí lo tenemos a Asaf. Voy a saltear varios versículos porque el capítulo es largo, no es el tema de estudio, pero solo quiero rescatar el corazón de Asaf. Y él dice en el verso 1 del 73, Salmo 73, 2, dice: en cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Es decir, casi caigo en la trampa, dice Asaf. ¿Por qué? Verso 3, porque el adorador por excelencia tuvo envidia. Lo maravilloso es que él sabe confesar su pecado. Acá está. El que encubre su pecado no prosperará, dice Proverbios. Así que si tú eres pecador, confiesa tus pecados, pecador. Ya de una vez, dilos. No retengas tu pecado. ¿Cuál es tu pecado? Confiésalo a Dios, confiésalo a Dios. Y cuando lo confiesas eres libre. Y cuando alguien te viene a acusar, dices: sí, yo era así, pero ya cambié o estoy en el proceso, hermano. No me puedes acusar por algo que ya ha sido redimido y cambiado por Dios. ¿Amén o no? Así que Asaf acá está limpio y él está expresando su corazón. Esto es un salmo, es un tema de corazón. Dice: tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿No? Verso 8. Se mofa, se burlan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería. Es decir, ellos dicen: yo maté a uno, le robé al otro, y con eso acá estamos pasándola bonito, compadre. Y nadie le dice nada, todo el mundo le aplaude. ¿No? Y no te imaginas, yo le engañé, hice esto, y le robé acá y saqué tanta plata extra por este motivo. Todo el mundo: oh, wow, con altanería, con soberbia expresa lo que dice. Es lo que está diciendo aquí el salmista. Ponen su boca. ¿Qué significa que ponen su boca contra el cielo? O sea, a ver pues, lo digo con temor, ok, por si acaso. A ver pues, Dios, júzgame, dirían ellos, ¿no? ¿Tú crees que Dios me va a hacer nada? A ver pues, Dios, mándame un rayo ahorita, a ver, mándame un rayo, ¿ves? ¿Ya ves cómo Dios no hace nada? Ese tipo de altanería es el corazón de estos hombres, poniendo su boca contra el cielo, y usan su lengua como estropajo para limpiar los pisos porque son buena gente. ¿Así dice? Y su lengua pasea la tierra, no es un estropajo. ¿De qué está hablando? De que su lengua pasea la tierra. Que su lengua no tiene límites, que su lengua habla como quiere y lo que quiere en donde quiere y como le da la gana. Él habla como siempre le gusta hablar y no hay quien lo impida. Y dicen, y pregunta: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Es decir, en otras palabras, ¿tú crees que Dios me va a hacer algo? Él no sabe lo que está pasando. Él debe estar ocupado ahí con los problemas internacionales, Siria, Rusia, ¿no? Israel. Está preocupado por nosotros. Aquí Dios nos olvidó. Es tierra de nadie. Aquí Dios se olvidó de todo, dicen ellos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, dice Asaf. Estoy salteando los textos en que Asaf expresa su corazón, ¿de acuerdo? Porque solo estamos hablando de los malos y su conducta, pero él está diciendo cosas como: Señor, no entiendo, yo estoy sufriendo, yo estoy padeciendo, yo estoy necesitando, a ellos les sobra. Y yo me siento y medito y comparo y no entiendo, Señor. No entiendo por qué. ¿Qué sucede? La semana pasada hicimos un estudio sobre el reino de Dios. ¿Quiénes de ustedes lo pudieron ver? ¿Sí? Ahí lo tienen en el internet por si acaso. Pero es muy interesante retomar la idea del principio del reino aquí para entender a Asaf. ¿Cuál es el principio del reino? El principio del reino es que Dios quiere gobernar la tierra, amén, ¿a través de quién?
No era de las jirafas que son altísimas, no era de los monos que son muy diestros, ¿verdad? No quiere del león, que es un animal feroz, dominar la tierra. ¿Cómo quiere reinar Dios la tierra? ¿A través de quién? Del ser humano. Y ahí encontramos el porqué del ser humano. Tú has sido creado para gobernar la tierra. ¿Y por qué no estás gobernando la tierra? Hay una palabra que lo impide. ¿Sabes cuál es? Pecado. Orgullo. No quieres depender de Dios, pues. Y como eso entró al mundo, fregó toda la historia. Adán no quiso obedecer a Dios. Y todos los que venimos de Adán estamos echados fuera del reino de Dios. No podemos entrar en el cuadro. Y para retomar eso, Dios ha hecho un plan de restaurar este reino. ¿De acuerdo o no? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Ya se fueron. ¿Sí? Regresen. Dios va a restaurar su plan. Y ha tomado por lo menos 2 fases para que hoy día lo entendamos. Fase A, los restaura espiritualmente. Y fase B, los restaura físicamente. Físicamente como Adán. Adán reinaba, ¿verdad o no? Dios bajaba todos los días y conversaba con Adán, dice en el huerto. ¿Y qué hacía Adán? Gobernaba la tierra, pues. Si Adán no hubiera pecado, los hijos de Adán estarían debajo de él. Los nietos de Adán debajo de él. Y se hubiera hecho un gran gobierno de seres humanos. Pero no, pecamos. Nos separamos, nos apartamos de Dios. Por lo tanto, lo que Dios ahora va a hacer es restaurar eso al final del tiempo. Y tú lo ves en Apocalipsis, lo ves en el libro de Daniel. Cómo es que será como en el tiempo de Adán. Exactamente igual. Chequea el Apocalipsis y chequea lo que hay allí y verifica el Génesis y dice, wow, esto parece que habla de lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque Dios quiere que reinemos en esta tierra, no en el cielo. Así que esta idea de me voy al cielo es una idea pasajera en realidad. Porque no es el fin es gobernar ¿dónde? En la tierra. Ok. Este concepto de reino es sumamente importante. Si lo tienes claro, entonces, para que eso se dé, todos los seres humanos tenemos que nacer para tomar una decisión y entrar a ese reino físico. Pero como este reino que se quiere restaurar dura miles de años, si nadie vive miles de años, entonces es espiritual por ahora. Reino espiritual. Reino espiritual. Jesús vino y nos dio la oportunidad de limpiarnos de nuestros pecados y regresar a Dios por fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú y yo tenemos que regresar a Dios por fe, arrepentido de nuestros pecados. Una vez restaurados, yo estoy esperando ¿qué cosa? El reino físico. El reino físico. No el reino de ahorita, el reino físico. ¿Y cuándo va a suceder? Cuando Cristo regrese por segunda vez. Y allí yo estaré restaurado con Él para reinar en la tierra físicamente. Por lo tanto, en este cuadro general que les he pintado, si hablamos del reino de Dios, y Asaf está sufriendo necesidad, y el autor del Salmo que estamos estudiando, el 10, está pasando necesidad, y él pierde de vista el reino venidero, entonces su aflicción es más aguda, su aflicción es más intensa, es incomprensible, no tiene motivo por el cual suceder. Pero si mi enfoque sigue siendo el reino de Dios en la tierra, amén, todo lo que yo siembre ahora me será recompensado 10 veces más, 100 veces más. Si yo sufro, padezco, pierdo algo por causa de Cristo, seré recompensado ¿en dónde? En el reino venidero. ¿Qué vale más? ¿Lo que reciba en el reino venidero o lo que reciba ahora en la tierra? 100 veces más. Además, voy a gobernar. ¿Cuántos de ustedes tienen un reino hoy día? El hombre, yo soy el rey de mi casa. Tenemos que verlo, hermano. Me tengo que asegurar de eso. Tenemos que ir a tu casa a ver si eres el rey de tu casa. Pero imagínate, todo lo que tengamos ahora, perdamos o ganemos, lo podemos invertir para el reino de Dios y su justicia. ¿Amén o no? Es por eso que entonces Asaf entra en cuentas. Dice acá entonces el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, con mi cabeza hecha chukaki, con mi cabeza así, no sé por qué, estoy fastidiado, estoy frustrado, Él tiene todo, yo no tengo nada, yo te adoro y no recibo nada, encima hablan mal de mí, Él no tiene nada y encima hablan bien de Él, Él tiene plata, Él tiene carro, Él tiene casa, Él tiene hasta 5 suegras, todo tiene, ¿no? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y entra y entonces agarra su arpa y comienza a cantarle al Señor y en la adoración entra en cuentas
dice en el santuario de Dios, y comprendió el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de estos? Ciertamente Dios los ha puesto en deslizaderos. Cuando caes en un deslizadero, ¿te puedes parar o no? Te es un deslizadero, o sea, por más que hagas lo que hagas, caes, deslizadero finalmente, y en asolamiento los harás caer. Él iba a caer en deslizaderos en el verso 2, pero dice que ellos son los que caerán en los deslizaderos. ¿Por qué? Porque cuando acabe este mundo, cuando tengamos que morir, entregar este cuerpo para la resurrección, ellos se despertarán para muerte eterna, para siempre, eternamente y para siempre. No habrá fin. Su sufrimiento no tendrá fin. Seguirá y 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 seguirá. No podrán pararlo. Él entra en cuentas y dices, perdón, yo me estoy desenfocando. No hay nada en este mundo que yo no pueda entregar por el reino de Dios. Además, seré recompensado, pero en el reino venidero. ¿Amén o no? Aún así, yo creo que Dios no es mezquino. Aún así yo no creo que Dios me desatienda, porque soy su hijo. Y si yo tengo una necesidad, puedo clamar y Dios la bendecirá o no. Claro que sí, hermano, pero que tu corazón no esté en la codicia, que tu corazón no esté en el afán de las riquezas de este mundo, que tu corazón no esté en la posesión de este mundo, sino que tu corazón esté en el reino de Dios. Y vivamos por el reino de Dios. Mi corazón arderá por Dios y mi forma de vivir se transformará, porque ahora me convierto en un mayordomo de Dios. Eso soy, un administrador. Ya no soy el dueño. Todo es de Dios. Entonces soy un mayordomo. Mayordomo que solo administra los bienes de Dios. Tu casa, tu carro, tus hijos, tu familia, tu trabajo, tu salud, tu cuerpo, es todo para Dios. Entonces yo voy a administrarlo. Tengo que trabajarlo. Sin embargo, en la venida del Señor, cuando Cristo regrese en las nubes del cielo y esté con Cristo para siempre, allí las riquezas que haya acumulado para ese tiempo se harán efectivas. Las riquezas del reino de Dios. Y recuerdan el estudio pasado, la semana pasada, ¿qué es más perecedero? ¿Qué importa más? ¿Qué dura más tiempo? ¿La gloria en el reino de Dios con posesiones eternas o la pequeña gloria que puedas tener ahora? ¿La de Dios A o las terrenales B? La de Dios. Ojo, no confundamos porque decimos el reino de Dios es espiritual y entonces solo acumulas para cosas espirituales y de esto no te preocupes, dice el Señor. Porque tú estás acumulando para lo eterno, pero Dios no se despreocupa de ti. ¿Amén o no? Dios sí te bendice. Dios no es mezquino. Dios no es un Dios malo. Dios es un Dios, es bueno. No te olvides, Dios es bueno, siempre acuérdate, Dios es bueno. Cuando estés en crisis, en tribulación, cuando veas a otros prosperar, cuando veas a otros que les va bien y a ti no, y estás orando y estás clamando, Dios es bueno, Dios es bueno y estoy acumulando riquezas eternas, no físicas para este mundo. Si Dios te da, sé un buen mayordomo. Y si Dios no te da, sé un buen mayordomo con lo poco que tienes. En una u otra, no importa. Porque esto muere de aquí a unos 20, 30 años, 10 años, de repente hoy día en la tarde te mueres y se acabó. Pero lo que vas a recibir para la posteridad y para la eternidad sí va a perdurar para siempre. Oro, plata, piedras preciosas, dice el libro de Corintios. O sea, físicas, reales. Así que yo atesoro para lo eterno y no atesoro para lo físico acá actualmente. Y él ve que sus deslizaderos serán por eso. Porque todo lo que acumularon lo llevaron a engordar su corazón. Se encebaron sus corazones de orgullo y cuando perecieron y despertaron para lo eterno no tenían nada. Y es peor, van al Seol, al lugar de los muertos para siempre. No despertarán, no saldrán, no vivirán más. Tendrán muerte eterna, dice la palabra de Dios. Pero nosotros tendremos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Así que acá está un poco la introducción del salmista, pero la clave de este salmo es descrito como que la arrogancia de este hombre malo, del hombre impío, persigue, ¿no?, con violencia, persigue violentamente al pobre y va a ser una descripción de los malvados. Aquí está la tomografía del malvado. Si tú quieres conocer la maldad en vivo, acá la tenemos, la maldad del ser humano. Y creo yo que muchos nos vamos a identificar porque si ya no eres malo, tal vez en algún momento fuiste
malo y muy malo. Y no nos dábamos cuenta, ¿verdad? Hasta que vinimos a Dios y dijimos, ¿qué estoy haciendo? ¿Recuerdan la palabra arrepentimiento? ¿Verdad? ¿De qué te has arrepentido de tus pecados? ¿Cuál de tus pecados es el que más vergüenza te da? Si te pones a pensar ahora, ¿qué pecado he hecho que realmente es vergonzoso? Que yo diría, ok, tengo que contarles algo, pero me siento realmente avergonzado de decirlo. ¿Qué has hecho que realmente es humillante y que sabes que es terrible? ¿Ok? Mucha de esa maldad existe en nuestro corazón. Por eso es que podemos compadecernos del que aún no conoce a Dios, porque tanto él o ellos como nosotros hemos estado en la misma condición de pecado y necesitamos ser limpiados de nuestros pecados. Vamos a ver esta tomografía, la descripción de los malvados en dos partes. Primero, veamos el carácter del malvado, versículos del 3 al versículo 6. El versículo 3 dice, porque el malo hace algo. ¿Qué hace? Se jacta del deseo de su alma y hace algo con el codicioso. El malo ve al codicioso y ¿qué hace con el codicioso? O sea, el malo bendice al codicioso, ¿no? Bendice al codicioso, pero hace lo contrario con Dios. ¿Qué hace? Desprecia a Jehová. Qué interesante. Y nuevamente enfatizamos, este hombre no es alguien que no crea en Dios. Su carácter es desprecia a Dios. Sí, Dios existe, pero Él no va a hacer nada. Él no se va a meter conmigo. Él cree que no le va a pasar nada. Él cree que es tan fuerte en sí mismo que no necesita de Dios para nada en su vida. Así que el verso 4 dice, el malo, por la altivez de su rostro. ¿Cómo es la altivez de su rostro? Alguien que mira a todos por debajo de sus hombros. Por la altivez de su rostro no busca a Dios, desprecia a Dios, no busca a Dios porque se cree demasiado grande, ¿viste? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, y esto me hace recordar al Génesis, antes que Dios escogiera a Noé, ¿recuerdan? Y dice que el hombre hacía el mal de continuo y de manera constante. Eso quiere decir, y que Dios nunca estaba en sus pensamientos. Eso quería decir que ellos nunca pensaban en Dios ya. Nunca pensaban en Dios durante el día, o sea, ni siquiera una vez a la semana. Por lo menos nosotros una vez a la semana nos acordamos y, uy, me llegó un mensaje, qué pesado ese pastor, me para mandando mensajes. Tengo que ir al culto hoy día, pues, para que no me llame. Y vengo al culto, y una vez a la semana por lo menos me acuerdo de Dios. Lo ideal es que nos acordemos todos los días, ¿ven? ¿Qué tal vas con tu devocional? ¿Todos los días te acuerdas de Dios? O sea, te levantas y ¡pum! Tu Biblia. Unos cuantos versículos, horas, meditas, te bañas, espero, te cambias y te vas a hacer tus cosas. Algunos podemos dedicarle más tiempo, una hora, media hora. Algunos podemos dedicarle tiempo fraccionados, en la mañana un rato, como las pastillas, ¿no? Después de cada comida, desayuno, almuerzo y comida. Qué sé yo, organízate, pero todos los días acuérdate de Dios, en todo momento acuérdate de Dios, que el Señor esté grabado en tu corazón y en tus pensamientos, no así como estos malos que nunca tienen a Dios en sus pensamientos, por eso se creen divinos, se creen suficientes, se creen poderosos. Sus caminos, verso 5, son, ¿de qué forma? Como la cola del chancho, ¿no? Acá está pues, ¿no? Son torcidos. ¿En qué momento son torcidos sus caminos? En todo tiempo. Si sus pensamientos no tienen a Dios en todo tiempo, entonces todos sus caminos sin consultar a Dios son torcidos. Eso es. Pero el hombre que busca a Dios, sus caminos torcidos, dice que Dios los endereza. Eso está en Proverbios, ¿no? De por sí el hombre no quiere buscar a Dios y va a hacer lo malo, pero Dios, cuando yo busco a Dios, Dios me dice, no hagas eso. ¿Pero por qué? No lo hagas, no lo vas a entender. Pero no entiendo, Señor, ¿por qué? Tú solo obedece. Ok, Señor. Entonces comienzo a caminar y siento que todo se mueve en mi contra, siento que todo comienza a pasar feo y no sé qué sucede. ¿Qué está haciendo Dios? Enderezando mi camino. Enderezando mi camino. No dice que me pone un camino derecho, o sea, endereza mi camino. Si tú quieres enderezar algo que está chueco, duele. Y entonces después cuando estoy caminando y me doy cuenta y después de un tiempo retrocedo y veo, digo, gracias Señor. Porque mi amigo que se fue por su camino, que yo también iba a ir, mira cómo está. Pero tú enderezaste mi camino y podemos dar gracias a Dios por eso. ¿Verdad? Es Dios quien pone, dice, calzado debajo de nuestros pies.
tus juicios los tiene muy lejos de su vida. Dios va a juzgar, ya pues, ¿qué? ¿Dios va a regresar? Ya hubiera regresado. Hace 2000 años que prometen que Dios vendrá y no viene. ¿Dónde está tu Dios? Tú que sufres ahora, que lloras, a ver, llama a tu Dios para que te defienda ahora, a ver, te hago tortura. Y tú clamas, Dios, Señor, y aparentemente Dios no viene. Y a todos sus adversarios, ¿qué hace? Nadie puede contra mí. Yo soy hábil en pensamiento, soy rapidísimo para hablar, soy fuerte porque hago ejercicio, tengo dinero para mover influencias, tengo relaciones para hacer lo que quiera. Así que, ¿qué me va a hacer este tipo a mí? ¿Qué se ha creído? Lo desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el dolor, nunca me alcanzará el infortunio, es la falta de fortuna, ¿no? O sea, la falta de bien. ¿No? Siempre me va a ir súper bien. Eso es lo que está diciendo aquí. Bueno, entonces, yo encuentro que el carácter del malo tiene básicamente 4 cosas. Creo que podríamos sacar muchas más, pero con estas 4 podríamos identificar el carácter. Es codicioso, ¿de acuerdo? Es altivo, alguien altivo, soberbio, ¿ok? No busca a Dios, es tan alto que no busca a Dios, dice él, ¿ok? Sus juicios tiene por lejos, es decir, es insolente con Dios. ¿Tú me vas a juzgar a mí, Dios? ¡Ja! Dice, tú no me vas a juzgar a mí. Y finalmente, él hace desprecio, él desprecia a los demás seres humanos. Y esto me hace acordar a una nación, la primera nación poderosa que hubo en el planeta Tierra, ¿no? Que se consideró muy poderosa, que era Babilonia. ¿Recuerdan a Babilonia? ¿Verdad? Estos hombres son como Babilonia. Isaías habló de ellos en el capítulo 47, verso 7, diciendo, dijiste a Babilonia, ¿no? Para siempre seré señora. Y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería, dice, de tu postrimería. ¿Qué decía Babilonia? Yo soy siempre una señora, cómoda, siempre tendré esposo, nunca me va a faltar nada, siempre voy a estar cómoda, dice, ¿no? Babilonia dice, yo siempre tendré todo lo que quiero, siempre voy a disfrutar mis placeres, yo soy Babilonia, toda poderosa, dice. Y luego, cuando vamos al libro de Apocalipsis, encontramos la referencia a Babilonia otra vez, en el capítulo 18, verso 7, y dice, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, ¿quién? Babilonia. Si lees el capítulo 18, encuentras que está haciendo referencia a Babilonia. Y dice, tanto dadle de tormento y llanto. ¿Qué significa esto? Si se creía media súper, entonces su sufrimiento será medio súper. Pero si se creía lo máximo, la crema innata, la última Coca-Cola en el desierto y todavía helada, ¿no? Entonces eso mismo tendrá de llanto y dolor. Así como tan alta era su soberbia, así tan alto será su llanto y su dolor. ¿Por qué? Porque dice en su corazón, o sea, ni siquiera dice, consulté a Dios a ver si era verdad. En su propio corazón, decía él, Babilonia, yo estoy sentada, ¿como qué? Como reina, así como señora, como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. A mí nadie me va a mover, dice Babilonia, yo soy aquí la que mando. Nadie me va a mover de mi lugar. Y Dios dice, eso es pura soberbia, yo no estoy allí. Yo no estoy allí, entonces todo lo que tú estás acumulando para hacer daño al resto, se te va a venir contra ti mismo. Toda esa vanagloria, ese orgullo que tienes, vendrá contra ti mismo. Así que hemos visto esta primera descripción. Ahora vamos a ver la conducta, es decir, la conducta del malo, versículos del 7 al 11. El versículo 7 dice, llena está su boca. Y mira de qué está llena su boca, de maldición. ¿Tú conoces gente que todo el tiempo anda maldiciendo? Y tip, ¿no? Tip, dice, ya me tienes y tú. Es que hasta un pap. O sea, cada 2 palabras que dice tiene que haber una maldición. Siempre está rodeado de maldición. Y sin ir muy lejos, de repente tú mismo has tenido un vocabulario soez, ¿no? Tú mismo has tenido un vocabulario terrible. No te sonrojes, por favor, no te sonrojes, que ya te estamos reconociendo. Boca de maldición. ¿Qué más es su boca? Está llena su boca de
engaño. Gente que engaña, y como es hábil para engañar, entonces se da cuenta que puede manipular con su engaño y comete fraude. Debajo de su lengua dice solamente hay muerte y destrucción, vejación y maldad, dice textualmente Reina Valera. Es decir, que no hay palabra que no diga que detrás de esa palabra, detrás de su intención, haya destrucción. Gente con malas intenciones te dice algo y yo digo, ay Señor, ¿por qué me lo dirá? ¿Qué habrá detrás de eso? ¿Por qué estará ofreciendo eso? ¿Por qué estará pidiendo eso? ¿Por qué? Porque siempre hay una mala intención detrás. ¿Por qué? Porque su corazón es malo, perverso, cree que no hay Dios que lo juzgue. Sí, hay Dios, pero no lo va a juzgar, cree él. Sí, hay Dios, pero no voy al infierno. El infierno no existe, dicen. ¿Por qué? Porque el infierno fue creado para los ángeles y para los demonios, nada más, para el diablo y sus ángeles. Entonces el ser humano no va a ir a... Dios es tan bueno que no va a enviar al ser humano al infierno. Es un concepto que existe, pero que no es bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia habla del infierno. Ya sé el Nuevo Testamento, Jesús habla del Gehenna y habla del lugar que era realmente fuera de Jerusalén, lo que significaba el botadero, ¿no? el basurero de la ciudad que ardía constantemente y hacía referencia a eso, pero literalmente hablaba de eso como referencia al infierno que nunca se apaga. Léelo en el contexto, el infierno sí existe. El lugar de los muertos va a acabar, el Seol, que es el lugar de los muertos espiritual, que también significa el cementerio. Los dos juntos serán lanzados, dice, al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Indiscutiblemente existe el infierno y yo no quiero ir al infierno y no quiero que alguien vaya al infierno que yo conozca. Me toca advertirle, no vayas al infierno. La gente se enroncha cuando le hablas del infierno. Hereje te dicen todavía, mentiroso te dicen. ¿Por qué hablas así si el infierno no existe? El infierno sí existe, lo que pasa es que tú no quieres que Dios te juzgue. El infierno sí existe, lo que pasa es que tú quieres hacer tu vida sin Dios y no quieres tener remordimiento en tu corazón, pero tu conciencia te acusa de que el infierno sí existe. Es un lugar terrible y que Dios no quiere que ninguno de sus hijos vayan allá, que ningún ser humano vaya para allá, quiere que todos procedan al arrepentimiento de sus pecados y regresen a Él, fuente de agua viva. Ok, pero estos malos su lengua es viperina, ¿no? Tiene está partida su lengua, hablan el bien y el mal a la vez, una lengua mala. Verso 8, se sienta en acecho cerca de las aldeas. Las aldeas, ¿cuáles son las aldeas? Los lugares donde vive la gente. ¿Y dónde se sienta él? ¿En la aldea o fuera de la aldea? Cerca, dice, o sea, no está en la aldea, se para a las afueras de las aldeas. Este hombre que tiene mucho poder no debería estar en el mejor restaurante de la aldea, tomándose un café, qué sé yo. No, dice que está fuera de las aldeas. ¿Para qué? En escondrijos mata a la inocente, su intención es asesina, tiene un corazón asesino. ¿Recuerdas el Nuevo Testamento? Jesús sube el nivel de los 10 mandamientos y le dice, ¿qué dice la ley? No matarás. ¿Qué hacen ellos? Matan, incluso al inocente, o sea, es premeditación de asesinato. Pero Jesús sube el nivel y dice, pero si tú odias a tu hermano, si tú le dices palabras tan feas como idiota, imbécil a tu hermano, con ira, entonces Dios dice, eres tan igual como un asesino. A los ojos de Dios, eres un asesino intelectual. ¿Y qué tal? De repente tú no te consideras alguien malvado, pero sí eres un asesino intelectual. Porque andas deseándole el mal a la gente, andas sintiendo desprecio por las personas que Dios ha creado a su imagen conforme a su semejanza. Pero Marcos, son hombres y mujeres malos. Pero no lo desprecies en tu corazón. Ese es el nivel que Jesús ha subido. Pero regresemos al Salmo porque es imprecatorio, ¿recuerdan? Luego dice, sus ojos están acechando al desvalido. O sea, ni siquiera acechan al que tiene para quitarle más, sino al que tiene poco le quiere quitar lo que tiene. Verso 9, acecha en oculto como un león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre atrayéndolo a su propia red. Verso 10, se encoge, se agacha. Mira, eso habla de ser sigiloso, ¿no? O sea, ni siquiera está esperando el desvalido. Ahí viene, no. Ahí viene el desvalido. Esconde, se agacha. Pero se esconde y se agacha no porque tiene miedo de Dios, ¿verdad? Sino, ¿cuál es la intención? Se agacha y caen con sus fuertes garras, como el león,
Muchos desdichados, o sea, pasa el desvalido ahí que está con las justas, hoy día no tengo más que para el pan, ¿no? Tengo 2 soles para el pan nomás, y yo quiero esos 2 soles, y le saca el cuello, 2 soles. O sea, esa es la intención de este hombre malvado. Y en su casa tiene 1 millón, pero quiere esos 2 soles de desvalido. Dice en su corazón, Dios no mira, porque ahí está muerto y Dios no me ha mandado un rayo y me ha matado. Eso es lo que dice en su corazón. Ha encubierto Dios su rostro y nunca verá estas cosas. Dice el hombre. Esta es una radiografía, ¿verdad? Y yo recuerdo que Pablo le dice a Timoteo que en los últimos tiempos, o sea, ahora, la humanidad no mejorará como humanidad, sino que serán peores. Y hace una lista, pero terrible, del periódico de hoy día otra vez. Intemperantes, maliciosos, ¿no? Que son matricidas, que son patricidas, que son hermanocidas, todos los sidas que tú sidias. Son aborrecedores de Dios, intemperantes. Es una lista increíble de los hombres que hoy día existen, que no buscan a Dios, que muchos dicen, claro que Dios existe, pero no les interesa venir a Dios. Simplemente no les interesa porque su confianza está en lo que tienen, en lo que son. No están en Dios. El poder está en ti, dicen ellos. Cree en ti mismo y vas a poder hacerlo. Piénsalo, medítalo. Aquí, ¿no? Concíbelo, confiésalo, decláralo. Entonces el universo entero se va a mover a tu favor para que se consiga lo que tú quieres, lo que tú deseas. Y si puedes, ¿no? Saca al campeón que está en ti, ¿no? Pero ten cuidado, porque todo eso sin Dios es pura soberbia. Y obviamente el universo no se confabula a favor tuyo, en contra tuyo. O Dios te bendice o no te bendice, simplemente es eso. Otra cosa es filosofía fuera del cristianismo. Ten cuidado con esas filosofías que se están metiendo en la iglesia y están tergiversando la mente de la gente que creemos en el Señor y su poder, su bendición y su voluntad. Miren entonces acá, ellos tienen una boca llena de engaño, su conducta es engañosa. ¿Qué más? Acechan al inocente y son hipócritas, no van de frente a asumir sus retos, están sigilosos, siempre al acecho, siempre con dobles intenciones, mirando de reojo a ver cómo miras, qué haces. No son capaces de decir lo que piensan, quieren que tú saques lo que dices para luego ellos manipular tus acciones. Esta gente son gente que no son honesta. Acá tenemos la conducta de los malos. Así que hacemos un recuento. El carácter del malo, en forma general, es insolente, es altivo en su corazón, es codicioso. La conducta del malo es que no da la cara, que es alguien que está en constante acecho, es alguien que tiene la boca llena de mentiras, engaño. Y estos hombres sin Dios son perversos. El hombre como ese que no quiere buscar a Dios y se vale por sí mismo, termina siendo un hombre perverso, un hombre malo, un hombre que termina haciendo daño al resto porque cree que Dios nunca lo va a juzgar. Y es aquí, con esta descripción del malvado, a partir del versículo 12, que el autor va a clamar a Dios. Va a pedirle al Señor. Ahora el salmista termina con su queja y pide de todo su corazón al Señor que intervenga. Clamor por la intervención de Dios. Versículo 12 al 15, dice, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Verso 14, tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Es decir, imprecación, venganza, interven, Señor, por favor, contra estos hombres impíos, contra estos hombres malos, que solo se envanecen en sí mismo, se levantan y oprimen a aquel que sí te busca. Sácalos del cuadro, sácalos de la fórmula. Levántate, oh Señor. ¿Ok? Ellos hacen esto contra ti, te desprecian, Señor. Dicen que tú no vas a hacer nada contra ellos, pero tú sí los has visto. ¿Recuerdan cómo empezó este salmo? ¿Dónde estás, Señor? No te veo. Y acá que dice,
tú sí los has visto. Está confiando en Dios, ¿ok? Hay desvalido y huérfano justamente como se siente alguien que no tiene posibilidades de defensa y viene alguien y lo oprime. Justamente como se siente alguien que no tiene cómo salir a flote, cómo salir de su preocupación, de su situación, y encima viene alguien y lo lastima con mayor dolor. Huérfano, desvalido. Es como se siente este salmista. Dice, ahora esta palabra es fuerte, ¿no? Quebranta. Quebrantar tiene esta intención de agarras una rama de los dos lados y la pones contra tu rodilla y ¡plá! La quiebras. La quiebras. Agarra un brazo, lo pones sobre tus rodillas y ¡plá! Lo quiebras. Es doloroso, ¿no? Ahí puedes probar, Jibu, así con ese brazo. Algo tendrá que pagar Carlitos con eso. Quebranta tú el brazo de, ya no le llama malo, es inicuo, inicuo, que no tiene intenciones de hacer nada bueno, está lleno de maldad, y persígueme, quebrántalo, persíguelo, persigue su maldad, persigue la maldad del malo. ¿Hasta qué? Hasta que ya no haya ninguno. Mejor dicho, desaparécelo. Sácalo del cuadro, sácalo de este lugar. El salmista confía que Dios sigue sentado en su trono y hará justicia al desvalido. Aquí tenemos nosotros la confianza de este salmista, si es David, en Dios, en los últimos 2 versículos. Y dice el versículo 16, Jehová es rey. ¿Cuánto tiempo es rey Dios? ¿Verdad que Dios es rey desde los principios hasta el final? Digo así porque la Biblia dice desde el alfa y el omega, ¿no? Que es el sentido de inicio y fin. Pero incluso antes de eso y después de eso, Dios siempre sigue sentado en su trono. Y si Dios sigue sentado en su trono, Él sigue siendo rey. Y el rey es soberano. Solo que tiene algunos allí que quieren hacer lo que le da su gana. Y Dios los va a dejar hasta que se acumule la maldad que tienen que ser juzgadas y los va a llamar a juicio. Recuerda, mi querido hermano, mi querido amigo, Dios va a hacer juicio. Él es rey y Él es juez. Él es rey eternamente y para siempre, pero es juez también. Tú y yo estaremos delante de Dios. ¿Qué has hecho hoy día y qué cuentas te pediría Dios hoy día por tu vida? ¿Qué has hecho este principio de año? ¿Cómo acabaste el año? ¿Codiciando qué? ¿Mirando qué? ¿Deseando qué? Si Dios te llamara a su presencia y tuviera que hacer juicio contra ti, ¿qué tipo de respuesta tendrías? De su tierra han perecido las naciones porque no hay quien esté delante de Dios que es Rey Santo sin que fuese salvado. Verso 17, el deseo de los humildes, oíste, Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. ¿Habrá algún día cuando ya no haya violencia sobre la tierra? ¿Habrá algún día que ya no haya más mal en la tierra? ¿Habrá algún día en el que este rey reinará y ya no habrá más hombre que haga maldad sobre el mundo? Sí existirá. La promesa del Señor, su reino y su justicia vendrán pronto sobre esta tierra y los hijos de Dios creemos esta promesa. ¿Amén o no? Yo estoy esperando ese día y juicio sí vendrá sobre los malos, sobre los hombres malos, sobre los poderosos, sobre los comerciantes malos, sobre los que tienen empresas que son malos, sobre los que son políticos y que son malos, sobre los que tienen poder sobre las naciones y son malos, que creen que no les va a pasar nada. Acuérdense, un día se acabará todo y tendrás que estar delante del trono de Dios rindiendo cuentas. Y no creas que la vas a pasar suave. Habrá un justo juicio y terrible castigo sobre ti si no te arrepientes, si vienes a Dios, que realmente es de consolación, de amor y de gracia. Te invito a que vengas a Dios y te invito a que encuentres consuelo en el Señor para siempre. Amén. Este salmo termina así. ¿Dios escucha o no escucha? Sí escucha. En el tiempo de Dios siempre escucha a Dios. Nuestra perspectiva no es solo terrenal de 70, 80 o 100 años, es eterna. Por lo tanto, yo tengo que tener temor de aquel que puede castigarme eternamente en el infierno, dice la Biblia, ¿ok? Y no tengo que tener temor de aquel que solo puede matar este cuerpo. ¿Por qué? Porque yo no soy solo este cuerpo, yo soy eterno, ¿amén o no? Por lo tanto, mi perspectiva está sobre la eternidad. Y el justo juicio de Dios vendrá a su tiempo. Este salmo empezó diciendo, escucha, Señor,
Escucha, por favor, y termina diciendo, tú escuchas. Tú sí estás escuchando. El malo dice, Dios no ve, por eso hago lo que quiero. Dios no juzgará, Dios no ve. Pero acaba diciendo, Señor, tú lo has visto absolutamente todo. Lo has grabado todo. Nada se te ha pasado. Así que podemos confiar en Dios. Podemos confiar en el Señor. Vamos a orar. Señor, queremos entregarte en esta hora nuestras vidas, nuestros corazones y lo que somos a ti. Tú eres Dios justo, Dios bueno, Dios maravilloso. Yo quiero entregarte, Señor, en esta hora lo que somos, tu grandeza y tu poder, en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestros problemas, en medio, Señor, de las angustias, en medio de los tiempos difíciles, en medio, Señor, a veces del ser oprimidos, clamamos a ti y aparentemente tú no intervienes, pero sabemos, Señor, que en tu tiempo y a tu manera intervendrás, sea en esta vida o en la otra, y harás justo juicio. Nuestra confianza está en lo que tú harás para siempre en nuestras vidas. Nuestra confianza está solamente en ti. Por eso nuestro corazón es para ti, Señor. Te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones. Confiamos en ti, Señor. Preparamos nuestro corazón para lo que viene ahora. Pedimos tu dirección en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.